¿Qué tal? Sean bienvenidos a este podcast Los Amas o Los Odias, donde semana a semana tratamos de desmenuzar la vida de alguien y darles los datos más interesantes de esta persona. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas noches. Bueno, esta semana nos toca alguien polémico y que prácticamente todo el mundo odia. Polémico y que prácticamente todo odia. ¿Dios? Un bigote muy sensual. ¿Jesucristo? ¿Estás hablando de Jesucristo acaso? No. Perdón. No, estamos hablando de Hitler el día de hoy. Ok. Va. ¿Sí? El bigote lo tiene sensual. Es como Chaplin. Nunca ha sido de tipos con bigote, güey. No, güey. Puros. Sí, obviamente, güey. No vaya a ser que me vaya a enamorar de ti. Ok. Bueno. Empezamos con este personaje, el cual empezó al igual que muchos de los que hemos hablado de la nada y llegó al máximo. Perdió un poco la cordura en el camino, pero ¿Cómo que perdió la cordura? Se volvió loco, es lo que dices. pues creo que por casarse tanto con su ideología llegó a corromper, llegó a como llevarlo al extremo que todos conocemos de ocasionar una guerra por continuar con todo lo que él forjó de alguna manera, ¿no? Ok. Muy bien. Y bueno, ¿quién es este personaje que tú mencionas que se quedó loco en el transcurso? Adolf Hitler o Adolf Hitler como la gente lo reconoce, obviamente una figura muy polémica, como mencionabas al inicio del programa, todo el mundo odia. Entonces, bueno, creo que aquí ya estamos siendo un poco parciales, ya estamos inclinados a dar nuestro veredicto que lo vamos a odiar. Entonces, bueno, no esperen que le demos una cromada a este cuate. Realmente yo creo que pues sí, es una fichita en la cual pues no deja mucho pues que amarle, ¿no? Sí tiene muchas ventajas y logró varios avances en su época, ¿no? Varios descubrimientos gracias a la guerra también. Pues Alemania ya está esa hora de una de las grandes potencias, ¿no? Le costó salir del hoyo, pero gracias a la ideología que también él pudo transmitir, pues logró que Alemania salir del hoyo en el que se quedó, ¿no? Sí, de hecho tuvo grandes avances en prácticamente todos los ámbitos Alemania en ese entonces. Creo que Hitler les viene a dar de alguna manera lo que requería el país en ese momento, que era mano dura. Se pasó, pero creo que si hubiera llevado el enfoque de alguna otra manera hubiera sido un gran líder, pero por algo. Pues hay gente que considera que fue un gran líder, o sea, no descarta la idea de su ideología y pues ahora sí que hay gente que inclusive ahora, ¿no? Los famosos nazis, que es como el lado extremo de lo que Hitler quería. Bueno, siempre sus ideas fueron muy radicales y fueron muy llevadas al extremo, ¿no? Al grado de llevar la famosa el holocausto, ¿no? La matanza más grande de personas en todos los tiempos, ¿no? Sí, bueno, empecemos como dicen, ¿no? Por el principio. A ver, vamos a darle. Aquí tenemos, nació un 20 de abril en 1889 en el pueblo de Braunam, en la frontera de la Alta Austria,
actualmente no es Alemania, pero nace ahí. Pues de hecho él era austriaco. Sí. El austriaco ni siquiera era alemán. Empieza él ahí, se va a vivir su gran parte de su vida vive con otro apellido que no era el de Hitler, por ser parte del segundo matrimonio de su papá, con el cual su papá en su primer matrimonio tuvo 2 hijos, y después con su mamá tuvo 6, de los cuales 3 mueren antes de que nazcan, y después nace Adolf, nace su hermano, que muere relativamente pronto, y después nace su hermana, que es la que lo acompaña en gran parte de su vida. Okay. Muy bien, muy bien. ¿Y qué se dedicaba el papá? ¿Tienes el dato? ¿Qué se dedicaba? Pues a ver. Creo que su papá fue un canciller o algo por el estilo. Sí, mira. Aquí sí lo tenía apuntado. Ok. Fue un funcionario de aduanas. Su papá fue un funcionario de aduanas. Sí, se llama Alois Hitler. Sí, fue un funcionario de aduanas, el cual pues ahora sí, ya mencionaste que tenía era un tercero o segundo matrimonio del papá. Segundo matrimonio. Ajá, okay. Siendo él el cuarto hijo, el que sí se logra. Los primeros 3 mueren antes de que nazca él. Su papá se casa con su mamá, una campesina llamada Clara Hitler. Y bueno, 3 de sus hermanos que habías mencionado ya habían muerto, y los otros 2, él nace y otros 2 más, ¿no? Son los que... Así es, nace él y nacen otros 2 después de él. Okay. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué estudió Hitler? A ver. Hitler empieza a estudiar, pero le gustan mucho la parte de las artes plásticas. De hecho se va a vivir a Bélgica, si no recuerdo, un tiempo, donde quiere vivir de la pintura, pero prácticamente medio vive en ese entonces de la pintura, recordando que pues en ese entonces prácticamente no, como que no se le daba tanto, era más su pasión por esa área que otra cosa. Él en ese entonces hacía sus bocetos, sus acuarelas, se montaba en las calles a tratar de venderlas, porque hasta donde tengo el dato deja la escuela y es cuando se va de artista por el mundo. Deja la escuela ¿a qué nivel? El nivel secundaria, ¿no? Tengo entendido. Así es. Muy bien. Y estando en su fase de artista es cuando empieza la Primera Guerra Mundial y se enlista en el ejército. En el ejército bávaro, ni siquiera en el ejército alemán. Así es. Donde se va al frente, fue herido un par de ocasiones y recibió un par de medallas por ahí como parte del ejército, al igual que muchos de los miembros del partido nazi. Okay. ¿Cuáles fueron los logros que tuvo ahí en su primera ocasión que se le reconoce? O sea, nada más se enlistó y fue todo. O sea, no hubo más allá de, no sé, algún reconocimiento que haya sido destacado como militar o algo por el estilo. Que mencionas unas medallas, pero pues ¿de qué son esas medallas? Creo que una de las medallas fue por valor. Okay. Por valor. Digo, hay que ser sinceros, los dos que van y luchan y regresan, pues obviamente les dan una medalla de valor, porque pues digo, pues hay que tener los huevitos para irse a enfrentar a una guerra, ¿no? Así es. ¿Qué más? A ver.
¿Tienes por ahí el dato de la Segunda? No, tengo nada más lo que es de la Primera Guerra Mundial, como tú ya lo mencionaste. Ajá. Sí, una vez que acabó la Guerra Mundial, pues regresó a Múnich y permaneció pues en el ejército hasta 1920. Sí, fue nombrado oficial de instrucción y se eligió la tarea de inmunizar a los soldados a su cargo pues contra las ideas pacifistas y democratistas. Le tocó ser también ya ahí empezar un poco a practicar lo que era la política dentro del ejército, güey. Sí. De hecho, empieza en la Oficina de Información de Administración Militar en Baviera. Así es. Que es cuando empieza con todo su relajo político en el ejército. Uh-huh. Se convierte en líder del partido nazi. Uh-huh. Intenta un golpe de estado. Pero me lo paran en seco. Bueno, el partido nazi hay que mencionar, hay que darle un poquito de contexto. Era el Partido Nacionalista Obrero. Así es. Era lo que es la izquierda, ¿no? En ese entonces, ¿no? Los que ven por los obreros, por los trabajadores, por la clase trabajadora. Y empieza ahí a darle su coco wash a todos sus seguidores, ¿no? ¿No les suena la idea? ¿Morena acaso eres tú? No, bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué sucede después de que ya se hace líder y qué es lo que pasa? ¿Cómo empieza a meterles la idea de una Segunda Guerra Mundial? Primero, empieza con su ideología de que el Tratado de Versalles fue impuesto, o sea que realmente no querían la paz ninguno de los países que lo firmaron, y prácticamente les empieza a decir que hay que pasarse el Tratado de Versalles por el Arco del Triunfo. Sí, cabe mencionar que las guerras en ese entonces se necesitaban porque era parte de la reactivación económica, porque bueno, los países como que son armamenticios, ¿no? Como Estados Unidos, Alemania, Rusia, Israel, o sea, todos los países que tienen control armamentício, pues necesitan reactivarse nuevamente, ¿no? Así es. Entonces la Segunda Guerra Mundial, por ahí dicen, pues tenía la clase política apoyaba a Hitler para reactivar la economía. Exactamente. Apoyan su loca idea de una Segunda Guerra Mundial. Cuando lo meten a la cárcel, se supone que iba a estar 5 años, pero si mal no recuerdo, no pasa más de 9 meses en prisión, donde lejos de quitarle poder el hecho de estar en prisión, al contrario, le beneficia y le empieza a dar como más poder cuando sale. Y ya sale como Führer, o sea, ya sale y dice, ya. Pues sí, por ahí también antes de que llegara a ascender a una posición más poderosa o de más importancia, creo que también vale la pena mencionar que desde que él ya formaba ahora sí que ya fue miembro de lo que era el Partido Obrero Alemán, que pues después fue renombrado como Partido Nacionalista Alemán del Trabajo, lo que ya sus siglas se abrevian así. Empezaba ya él a dar su doctrina de odio, güey, y de ir en contra de la democracia, de democratización. Entonces organizó un chingo de mítines, güey, en donde les hacía coco wash a los obreros, a los trabajadores. Y ahí es donde precisamente los políticos empiezan a darle el poder de mover a cantidad de gente, ¿no? O sea, decía, este cuate ya de repente se salía. Pero era tan inteligente que recordemos que los Juegos Olímpicos fueron en 1936 en Múnich. Se los quisieron quitar porque argumentaban que pues obviamente que Hitler no iba como a favor de todo lo que se trataba de demostrar con los Juegos Olímpicos. Pero el encargado de los Juegos Olímpicos de Alemania
se desvivió porque sí sucedieran. A pesar de que Hitler no era un gran amante de los deportes, porque nunca en su vida practicó deporte, él era más de política, de otro tipo de... Pues él creía que era un artista chingón, güey, pero pues no la armó, güey. Ni siquiera lo aceptaron en el Instituto de Bellas Artes, güey. Entonces estamos de acuerdo que no valía madre, ¿no? Entonces yo creo que ya aquí en el partido político encontró su vocación, ¿no? Es hablarlo pendejo. No se crean. No se crean. Entonces, cuando empiezan todo lo de las Olimpiadas, Hitler dice, ok, no me los quieren dar. Pues ahora... ¿Quién no te quieren dar? Los Juegos Olímpicos. O sea, él quería los azarillos ahí con él. Okay. Así es de que dijo... los anillos ahí. ¿Cómo que no me quieren dar los Juegos Olímpicos? Así es de que dijo, ahora por los míos... ¿Cómo que no me quieren dar los anillos? Los Juegos Olímpicos más chingones de toda la era moderna. Lo que no es cierto, no fue verdad. No, pero... construyó estadios, construyó en ese entonces el estadio más grande, le presentaron el plano para un estadio de atletismo de 100,000 personas y dijo, no, está muy chiquito, quiero algo más grande. Realmente lo que siempre quiso Hitler era... Ahora sí que llenar esos vacíos de que le hacían falta de chico, güey, ¿no? Porque exactamente, de chico. Güey, digo, no soy un gigante, güey, pero pues medía unos 72. Y cabe mencionar que los alemanes, güey, para los alemanes 1.72 es estar enano. Sí. Digo, para los mexicanos, como yo, por ejemplo, 1.65 es el promedio. Y ya diciéndole que es un enano. Bueno, en Alemania 1.72 es estar chiquito, pues. Sí, la verdad, como Napoleón Bonaparte. Bueno, ese todavía estaba más chiquito. Pero volvemos al tema donde él, como lo decimos, su padre siempre lo trató con menosprecio. Sí, segundón. Tenía que llenar, como dices, o sea, muchos huecos. ¿Y cómo lo tenía que hacer? Necesitaba poniéndose. Sí, por supuesto. Sí, o sea, tenía que hacerlo. Por sus huevos. ¿Y qué? Descubren el pinche poder que tenía al decir, se va a hacer y ya tengo el poder y se hace lo que yo digo. Y lo hizo. ¿Y sabes cuál fue la estrategia que usó? ¿Cuál fue la estrategia? Fue y dijo, ¿quién fue el que organizó los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna? Fue un francesito. Ok. Le dijo al encargado del Comité Olímpico Alemán, vas a ir con él y vas a hacer que nos validen nuestros Juegos Olímpicos. ¿Dónde está? No, pues que está en su casa, está muy enfermo, pero pues es que tiene 2 hijos que están muy mal porque pues son tienen habilidades diferentes, y pues creo que no tienen. Ok, espérame. Le firmo un cheque, le dice, es que se lo da a Alemania, para que a sus hijos no les falte nada cuando él muera. Va y prácticamente compró la validación de los Juegos Olímpicos. Graban la validación, se la presentan a todo el mundo. Y a todo el mundo no le quedó nada más que decir, ok, va. Pues ya pagó el don. Ya pagó el don, pues iban los Juegos Olímpicos ahí. Cosa curiosa. Ajá. Empieza el desfile de los Juegos Olímpicos. Parecía un meeting más de los nazis, o sea... Sí, toda la propaganda nazi, todos los pinches soldados. Entra Francia y sin querer levantan la mano, como es el saludo habitual en los Juegos Olímpicos, que levantan la mano para saludar al presidente que está en turno, pero es muy similar al saludo nazi. Así es de que entra Francia, acérrimo rival de Alemania, lo saluda en pleno estadio olímpico. Hitler se levanta toda la gente del estadio, lo saludan a Francia como nazis. Puta, güey, el estadio se vino abajo, cabrón. ¿Lo rompieron?
Sí, güey, o sea, oye, no cuidan nada, cabrón. Lo acaban de construir. No manches, están pesaditos, pero bueno, a ver. Cosa que no hicieron ni los ingleses ni los estadounidenses. A ellos sí les dijeron, no vayan a saludar así, no mames, si se parece el saludo, o sea, no la vayan a cagar. Pero a los francesitos nadie les dijo, güey. Así es de que pues para Hitler fue un... no mames, mi máximo rival vino a mi casa y me saludó por mis huevos. Siempre he dicho que los franceses son como los fresas mugrosos de Europa, güey. Sí, güey. ¿Por eso? No mames, güey. Pero bueno, disculpe, espero que nuestra audiencia no haya ningún porcentaje y se vaya a agüitar. Y si no, pues no me importa. Eso es lo que pienso. Si no, vaya a otro canal. Ok, entonces, pasan los Juegos Olímpicos y 4 años después empieza la Guerra Mundial. La segunda Guerra Mundial. La más cabrona. Sí. A ver. Pero aquí, o sea, todo este pinche pedo, güey, era la Segunda Guerra Mundial ni siquiera estaba contemplado Estados Unidos, güey. ¿Cómo? O sea, este era un tema de Segunda Guerra Mundial, como, digo, no quiero hacer comparaciones, ¿verdad? Pero pues algo como similar a lo que está sucediendo ahorita con Rusia y Ucrania, ¿no? Aquí parece que todos los que querían madrazos, levantaron la mano y yo también quiero los madrazos, ¿no? Y se metieron, digo, obviamente no es tan sencillo, existen muchos matices políticos, sociales, y etcétera. Sí, pero todos sabemos que quería los Estados Unidos ve una guerra y dice, yo voy. Es que un pinche pretexto para estar diciendo, no, es que ¿saben qué? Se me hace muy injusto. Es injusto. Sí. Que yo no esté ahí. Sí, claro. No, y aparte en ese tiempo, pues el mundo después de la Primera Guerra Mundial que había pasado, ya había volteado a ver a los estadounidenses como si ellos fueran los policías mundiales de lo bueno o lo malo, ¿no? Así es. Sí, eran los jueces mundiales, güey. Sí, pero era un ambiente complicado. Sí. Recordemos que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial porque Japón lo bombardea en Pearl Harbor. Sí. Y es por lo que empieza. Sí, ya estaba como que estaba buscando un pretexto. A ver, pero sí, bueno, no nos vamos a salir un chingo de tema porque para sacarle el tema de Pearl Harbor, no mames, tengo para sacarle el porqué. Fue un mero pretexto, como tú dices, para ir, inclusive, pues, orquestado, güey. Pero bueno, pues eso es otro pinche tema. Es como porque entra México en la Segunda Guerra Mundial. Porque no le quedaba de otra, güey, tenía que apoyar a Estados Unidos. Y porque atacaron un portaaviones mexicano que estaba estacionado en Pearl Harbor. Exactamente. Pero todo el mundo dice que fue atacado por un avión que secuestró a Estados Unidos y lo atacó ellos mismos, pero no nos vamos a meter en ese tema. Vamos, güey. Pero bueno, volviendo al tema del señor Bigote. Charles Chaplin nazi. Sí, que por cierto, Chaplin lo interpretó en una película. Y no le gustó mucho, que digamos. No. Güey, qué bueno que no se murió en ese momento. Sí, o sea, volvemos al punto donde Hitler fue tan bueno en lo que hizo que logró, por llamarlo de alguna manera, embaucar a tantos países para que lo apoyaran. Digo que en este punto no era tan complicado, era ¿estás conmigo o con Estados Unidos? Pero cosa extraña, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial le tocó pelear al lado de Rusia, porque Rusia estaba en el otro lado. Sí, estaba defendiendo su territorio, la invasión. Al final del día, Alemania
iba por Europa. Sí, pues es lo que yo te digo. ¿Y qué chingados Estados Unidos allá, güey? Estados Unidos, así que yo también quiero un pedazo de... Sí, güey, exactamente. Sí, ya le quité a mi vecino lo de México, un pinche pedazote acá. No manches, güey. Pero volvamos al punto donde también sí hubo cosas terribles, campos de concentración. Ya estás hablando del Holocausto. Sí, o sea, ya estando en la guerra. Pero a ver, platícanos por qué, bueno, la gente, que nuestros podcasteros o nuestros viewers se estarán preguntando, bueno, y por qué fue llevada esta idea de matar a tanta gente, de quemarla, hacerla jabón. A ver, ¿qué es lo que llevó No creo, no, tampoco creo que sea eso. Aparte de que ya había venido haciendo todo lo que es la campaña de odio, güey, y de racismo. Sí, que era una ideología que les implantó a toda la nación, güey. Les implantó una ideología de que ellos eran los seres superiores, era la raza pura, la elegida por ¿quién? Por Dios. Exactamente. O sea, elegida por Dios. Él decía que, de hecho, había gente en altos rangos que después era destituida porque ni siquiera ellos sabían que tenían parientes judíos de segunda o tercera generación antes que ellos y los quitaban de los cargos. O sea, era absurda de cierta manera que eran súper fieles. La persona que estuvo construyendo el estadio de atletismo de los Juegos Olímpicos lo quitaron faltando 2 semanas para la inauguración porque se dieron cuenta de que tenían familiares judíos. Lo quitaron después de que terminan los Juegos Olímpicos. Se pega un tiro en una fuente que hay en el estadio de atletismo. ¿Él? Sí. Lo sabía. Y lo único que dijo el Comité Olímpico Alemán es: nosotros aquí no hacemos política. Ande, cabrón. Así es de que él hizo lo que hizo y nadie lo obligó a hacerlo. Okay. O sea, y si te quedas de, no mames, todo por un bigotito. Creo que la verdad, todo el resentimiento hacia los judíos me hace pensar que la verdad, pues fue abusado por un judío, güey. Creo que le causó tanto pinche trauma, güey, que decidió mandar a exterminar. Muchas vertientes. Dicen, la historia dice que Hitler tuvo 3 grandes amores. Okay. Tuvo su gran amor de la juventud. Y se enamoró perdida y enfermamente de su sobrina. Pinche enfermo. Yo digo que si Hitler hubiera sido mexicano, hubiera sido del norte, pero no me creas mucho, O sea... ¿Estás diciendo que hubiera sido Monterrey? No, yo no estoy diciendo que de Monterrey, pero... ¿Qué puedes, compas? Saluda a mis compas regios que nos ven y nos escuchan. Pero bueno. Entonces el regio el regio nazista. El regio nazista que nació allá. Mira, si se parece. Sí. Los míos son no es cierto. Ustedes no se cogen a sus primas. ¿Qué va? A ver. Y tuvo a la mujer con la que se casó al final de sus días. Pero por ahí dicen las malas lenguas que las primeras 2 se le fueron con un judío. ¿Las dos primeras se las fueron con un judío? Sí. Por ahí viene el odio hacia los judíos. Yo siento que lo violaron. ¿Crees? Bueno, no me cabe tanto pinche odio, güey.
matas 2, 3 judíos, güey, no matas miles y millones, güey, ¿no? Sí, o sea, no los tratas de exterminar, cabrón. Pues es lo que te digo. Niños, niñas, adultos mayores, todo esto es parejos, güey. Campos de concentración, en hornos donde los quemaban, güey, con químicos, hacían experimentos con ellos, probaban armamentos, hacían investigaciones. Pensaban que los judíos no eran humanos, güey, hacían experimentos, los trataban como animales, güey. Sí. Cabrón, güey. Y había una sección, güey, como de... Bueno, mucha de la... Como un área 51, pero destinada a la investigación de judíos, güey. ¿Por qué eran tan codos los hijos de su puta madre? A lo mejor un judío no le quiso pagar una pintura, güey. O le despreció su pintura. Pero está bien. Sigo con mi teoría de la violación. Por lo que me digas, güey. Es que neta, güey, tener tanto odio y exterminar casi a una raza, güey. O sea, bueno, no es una raza, una ideología. Sí. Porque digo, raza todos somos seres humanos, güey. Todos somos humanos, independientemente de la religión que tú escojas, güey, ¿no? Lo que tú decidas tener. Y recordemos que era un término de raza pura, o sea, a él no le importaba si un alemán era... O sea, si un alemán no tenía nada de judío, pero era negro, lo mataba de igual manera. Es que también, güey, ¿cómo puedes esperar que un alemán, y sobre todo, güey, en esa época saliera allá, güey? Sí. Digo, si en los Juegos Olímpicos no sé si supiste que no dejó concursar a muchos atletas porque eran judíos. No sabía. Y cuando ganó un americano... ¿Judío? No, ganó un americano negro una competencia de atletismo, se paró y se fue. Qué bueno. O sea, dijo que no podía aceptar tal abominación en su estadio. O sea, el don era literalmente como si lo hubiera tocado Dios, güey, y que quería la pureza. No podía haber negro, güey, porque vomitaba. No, qué mal. Sí, o sea, estaba mal. Está mal, sí, por supuesto. Pero, digo, dentro de todo lo malo, sí, de alguna manera hubo cosas buenas que... No hizo él. No lo hizo él. O sea, realmente, por eso yo les dije desde el principio, les voy a spoilear, y este capítulo va a ser para tirarle popó, güey. Sí, porque realmente... Yo no le atribuyo nada bueno, no le encuentro nada bueno. Que haya hecho él, que haya traído la Segunda Guerra Mundial, sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que normalmente hace las guerras, güey. Traen avances tecnológicos, güey, siempre, güey. Entonces, avance económico también trae, güey. O sea, pero él en particular, no. O sea, él en particular... Si llegó a tener algunas cosas buenas que llegó a hacer, fueron mínimas, güey, y no tan mencionables, güey. Sí. Digo, ese es mi punto de vista, por supuesto, ¿no? O sea, sí voy a mencionar algo que a lo mejor contradice un poco lo que dije de que no iba a cromarlo, güey. Pero era un líder que sabía hablar, cabrón. Llegaba... Tenía una forma de decir las cosas, de prepararlo, que imagínate, cabrón, ahora sí convenció a todo un país, cabrón, de que ellos eran los meros. O sea, dime. Convenció a todo el mundo. No tenía oposición, güey. Sí, está cabrón. O sea, no es aquí por lo menos los de Morena tienen su oposición, ¿no, güey? Allá esos güeyes no, cabrón. O sea, literalmente le dieron carta abierta a la ideología que él les implantó, cabrón. Sí, los adoctrinó, güey. Y recordemos que... Porque era un adoctrinamiento eran desde la primaria, güey. En la escuela, güey, era la doctrina de Hitler, güey. Era la educación primaria, era nuestro líder que ve por nosotros. Pasó a mencionar es que
digo, hasta la fecha, se sigue vendiendo su libro. Se llama Mi Lucha. El cual le escribió estando en la cárcel. Después de que lo habían encarcelado la primera vez. La primera vez que lo encarcelaron. Después de haber participado en la primera vez. Escribió su libro y estuvo ahí y se sigue vendiendo hasta la fecha. Pues es que es una forma de estudiarlo y de entender su ideología, ¿no? Sí. Pues obviamente cada ser humano, y como lo hemos mencionado en otros episodios con estos personajes importantes, pues cada quien ve por sus intereses, güey. Sí, o sea, y tienen lados blancos y lados oscuros, ¿no? Entonces ya lo habíamos mencionado. Más claros. Mucho, ¿no? En este es todo... ¿Cómo te explico? Se podría decir que lo único que se le podría atribuir que no hizo él fue los avances tecnológicos, ¿no? Sí. El avance económico logró sacar a Alemania del estancamiento económico que tenía desde la Primera Guerra Mundial, cabrón. O sea, y las multas. Como 25 años que estuvieron en el hoyo, güey. Y lo sacó con el adoctrinamiento que tú mencionas. Los convirtió en una potencia mundial. Su ideología, güey. Les metió la ideología de nosotros somos los mejores y vamos a ser un mejor, cabrón. Y el no tolerar la mediocridad de decir, no, esto puede ser mejor, ¿no? Y su temperamento y su forma de ser, ¿no? Cuando crean el Volkswagen, el famoso bocho, o sea que dijo, quiero un carro que lo pueda usar en todos lados y que no ocupe agua, porque mis soldados andan en el desierto y no tienen de dónde sacar agua para ponerle un pinche radiador. Oiga, pero es que dije, sin agua. Ya está el pinche bocho. El Volkswagen. El Volkswagen Beetle. Nos dio el bocho. ¿Qué más le puedes pedir, güey? O sea, tengo que agradecerle a Adolf Hitler. Me voy a retractar en ese momento porque fue mi primer vehículo que manejé. Un bocho color azul pitufo, que precisamente se llamaba el pitufo, güey. Me enseñé a manejar a los 13 años, güey. Güey, no mames, era una pinche pirruñita, güey, ni alcanzaba a ver, güey. ¿De acuerdo? Tenía que poner cojines, güey. Iba manejado así pegado porque pues obviamente no alcanzaba. Sabes que los pedales del Volkswagen están bien... Todo, hasta que topara con la lámina, enteraba el cambio. Pero bueno, gracias a Adolf Hitler por permitirme manejar Volkswagen. Ellos crearon la anestesia, haciendo experimentos con los judíos. Sí. Ay, se nos pasó de verga. Ay, se murió de dolor. Ay, hay que inventar algo para que no se mueran tan rápido, por favor. Sí, porque no les podemos sacar tantas. Exactamente, sí. Culero, pero oye, mejoraron la fórmula del jabón, güey. Botones tan resistentes. No manches, cabrón. Ay, güey. También, o sea, lejos de lo culeros que eran con las personas, con los nazis, güey. Un país que trataban a los animales como se les trata ahorita, güey. ¿Cómo? ¿En culero? Si un animal. Dejaban que mataran a los animales, que los mataran. Si veían a alguien que estaba matando un animal nada más por placer, güey, lo metían a la cárcel o hasta un campo de concentración, güey. Llegaban a ese punto, güey. Sí, está cabrón. No mames, güey. Sí. Tengo que aceptar, reconocer que muchas de sus ideologías están muy avanzadas para su época, güey, la cual hablaba mucho de socialización, de bienestar social, güey. O sea, sí lo buscaba, no es como nuestros políticos que dicen que quieren bienestar social y toma. El primer político, bueno, por la guerra, que empezó a poner programas de beneficio social, güey. Sí, güey. No había gente durmiendo en las calles, güey. Exactamente. Estaba muy cabrón, güey. No había gente, no había exactamente, esa es la palabra. No había vagabundos, güey, en la calle, güey. Y todos tenían un oficio, güey.
No importa. Fue el primer país con autopistas, güey. Sí. O sea, ¿por qué? Porque ocupaban comunicarse entre un país y otro. Pues órale, güey. Y hay autopistas que hasta la fecha siguen activos. Programas sociales de salud, cabrón. Sí, güey. Culeros, pero efectivos. Sí. Culeros, pero efectivos, güey. Tenían muchas, bueno, como la medicina en esa época, que era muy práctica, pues, o sea, no tenían ciencia cierta en muchas cosas, y menos la tecnología que ahora tenemos como para decir, ay, güey, no mames, me duelen las muelas, pues hay que hacerlo en endodoncia. No entras la pinche con todos los pinches dientes, ¿no, güey? Sí. Por ejemplo, Hitler quiso dejar de fumar. Mató a todos los que producían tabaco, güey. Mandó una campaña antitabaco, güey. No podías fumar en la calle, güey. No mames. Para que no le llegara el humo. No mames. Eso sí no me la sabía, güey. Sí, güey. No manches, eso sí es. Me sorprendiste, eso no la sabía. Así de, güey, ya no quiero fumar. Oiga, señor, pero la gente fuma en la calle. Ya no quiero que fume. Quiero dejar de fumar, yo no quiero ver a nadie fumando. Así, güey. Ya me lo imagino a alguien que no sepa, entra a una junta con él, prende su tabaco, Hitler saca su pistola. La pinche mano, güey. Te dije que quería dejar de fumar. Sí, güey. También algo que impulsó mucho Hitler fue el cine, güey. Le encantaba ver películas. Güey, el séptimo arte fue para él algo que cuando lo descubrió lo impulsó cabroncísimo, güey. De hecho, mencionan por ahí que era fanático y coleccionaba los filmes, güey, y pasaba horas viéndolos, güey. Y mandaba hablar a los directores y se entrevistaba con ellos, les hacía preguntas y tenía reglas, güey. El reglas era, tu película no puede hablar de ningún judío, no puede tener ningún artista judío, no puede tener ningún apellido judío, no puede tener nada relacionado con judíos. Y negros. Quieras que entre tu película a Alemania y que la veamos. Y Alemania en ese entonces era el segundo país que más consumía cine en el mundo, güey. O sea, güey. Sí, cabe. Sí, lo iban a dar, güey. Hay una serie muy buena en este momento que está en Amazon Prime. Ahorita recuerdo el nombre. Se llama, yo sé cuál te dice, la que dice si hubieran ganado, ¿qué había pasado si hubiera ganado los alemanes, no? No, es con Matt Boomer, que Diosito lo tengo por santa gloria. No se ha muerto ni nada, pero le voy a mandar un beso. Bueno, pinche puto. Okay. Póngaselos. No. Pero habla de que, bueno, es donde vi las reglas de los nazis sobre los filmes que ellos tenían. Y sí se me hacen absurdas, pero dicen, bueno, así eran. Esa que pensé que ibas a mencionar la de Men in the High Castle, güey. Que esa es la. Sí, que es cuando dicen que hubiera pasado. Sí, los japoneses, bueno, si los alemanes y los japoneses hubieran ganado, güey. ¿Cómo se dividieron el mundo, güey? Sí, güey. Está cañón, ¿no? Interesante también. Sí, está muy chido. Véanla, está muy padre. ¿Qué hubiera pasado? Porque todavía ahí Adolf Hitler está vivo, güey. Sí, ahí en esa y está la gente ya lo quiere quitar, güey. O sea, la gente que ya está ávida de querer gobernar a Alemania, güey, y de chingarse el mundo, de conquistarlo, güey. Porque Hitler dice, no, ya, cabrón, le toca a los japoneses lo que yo les prometí, eso vamos a respetar. Pero ya sabes que atrás hay gente que no quiere eso. Entonces ya se lo quieren echar, güey. Pero bueno, ese ya es muy spoiler para la serie. Veanla, está muy buena. The Men in the High Castle. También lo que hicieron ellos fue comenzaron con la investigación de la propulsión para cohetes. Sí. De hecho, el primer cohete que sale de la atmósfera terrestre es basado, creo que un 90% en planos alemanes. Pues no nos vayamos tan lejos, güey. Todos los proyectos que tenía Alemania de desarrollo en cuestión científico, güey. La bomba atómica, por ahí inclusive temas de armas láseres,
veían temas de teletransportación. Había una pinche sección cultista, güey. Donde llega un güey, agarra un cubo azul y se estrellan en un lago. Ya te vas, güey. A ver, estoy en un lado y que se congela. Ya sabía. No, güey, eso no creo que haya sucedido, güey. ¿Seguro? Seguro, te lo puedo asegurar. Yo vi que salió una revista donde le estaban pegando a Hitler. No creo. No creo, güey. No creo que haya sucedido eso. Pero bueno, en cuestiones de avances tecnológicos y de científicos, güey, ya mencionaste anestesia, otras drogas, güey, por ejemplo, para combatir ¿cómo se llama? Infecciones, güey, métodos nuevos de amputación, güey, como desarrollaron algo como la adrenalina, güey, para... Sí. No, pero hay otra que está todavía un poco más interesante de los medicamentos que desarrollaron. El trasplantes, güey. Trasplantes de órganos. Ellos empezaron a hacer trasplantes de órganos cabroncísimo, güey. O sea, porque era sepa cómo tenían la mentalidad como si los seres humanos fuéramos como soldaditos armables, güey, ¿no? Mira, ya nos mandaron a 5 soldados que ya están rotos, güey, a ver si los puedes reparar, güey. Y por lo menos de esos 5 hacer uno. Güey, tenías materia prima. Por eso es lo que te dijo. Si fueran soldaditos de juguete, güey. De 5 rotos que tenías, armabas uno, güey, nuevo, güey. Oye, pero si los podemos usar para esto, sí, para el de servicio. A ver, otra cosa que a lo mejor sí, por lo que ¿sabes? Era cultista, güey, era espiritista, Adolf Hitler, güey, creía en cosas esotéricas, güey, creía en demonios, creía en otras dimensiones, creía en extraterrestres. Hay una... ¿Sí sabes por qué? Porque varias bases se llamaban Wolf algo. No. Porque Adolf es un nombre compuesto en Alemania, y una parte del nombre significa lobo, güey. Así es de que lobesno. Pero bueno, por eso les ponía a algunas bases lobo, güey. O sea, porque se identificaba y era parte de su ego, güey, estar identificando las bases y le gustaba que a él le dijeran Wolf, güey. Sí, unas Ross, Wolf Viking, Volkswagen. Sí, ¿no? O sea, era bastante egocentrista, digo, y pues, ya lo vimos, güey. Vamos a la última parte, que es donde también hay muchas teorías. La última parte, o sea, cuando lo van a quebrar. Lo van a quebrar. Lo empiezan a acorralar por todos lados. Bueno, antes, perdón, antes de que lo mates, güey. Espera, antes de que lo vayas a matar. ¿Sí sabías que tenía una sección especializada en cosas de investigación paranormales, güey? No, güey. Sí, güey. Así como tenía su pinche policía secreta, güey. Como eran como la CIA de los alemanes, güey. Pero de los nazis, pues. Andaban vestidos y andaban con las pinches SS, güey, que eran los más cabrones, güey. Bueno, te quería mencionar esto porque esos güeyes... Los que se chingaron a Hitler, güey. Sí, güey. Es de las conspiraciones, o sea, es de las teorías que más tiene sentido. Sí, o sea, de las conspiraciones y gente que ha venido analizando todo ese pedo. Dice, lo más viable fue que ellos lo mataran, que gente que decía que había visto ya las atrocidades de que Hitler ya estaba perdiendo la cordura, güey, o sea, de que ya no era ese Hitler de los primeros años, güey, o sea, ya estaba perdiendo, enfermo de poder, exactamente, ya estaba enfermo de poder, ya había perdido el objetivo de ayudar a la humanidad, sino la estaba totalmente destruyendo. Entonces, pues obviamente te imaginas los oficiales que les tocó ver o vivir situaciones
traumáticas, eventos como no sé, se me viene ahorita a la mente, güey, como el oficial que está en la película del El niño de la pijama de rayas, si has visto esa película, güey, que es lo que vive y se da cuenta de qué mierda estamos haciendo, cabrón, ¿no? Ya lo spoileé, ¿verdad? Pero véanla, ya salió hace mucho, si no la ven es pedo, como yo lo he mencionado, ya. Sí, ya. Entonces, ¿se la bien y si se los spoileo? Sí, si los spoileo ya es pedo suyo. Pero bueno, imagínate y que dijeron, ¿saben qué? Tenemos que parar este güey porque si no sabemos para dónde vayamos a llegar, güey. Y aparte también Alemania ya estaba teniendo demasiadas bajas, estaba sufriendo muchas pérdidas, ya no tenía cómo reemplazar a los soldados, güey. Sí, ya era más lo que perdía que lo que estaba ganando. O sea, yo creo que llegaron a un punto de la guerra donde debían haber terminado, güey, negociar. Ya, cabrón, vamos a acabar porque ya más para adelante ya no nos conviene, güey. Sí, o sea, de hecho, digo, a lo largo de su vida, Hitler tuvo muchos atentados en su contra, y gran parte de ellos fueron de mismos alemanes. Sí. O sea, el más grave que tuvo fue en uno de sus cuarteles con un portafolio explosivo que se salvó del puro pinche milagro. O sea, y dices, bueno, no mames, ¿estás hablando de la película Operación Valkyria? Sí. Con el papito chulo de Tom Hanks. No, perdón, de Tom Cruise, perdón, Tom Cruise. Sí, disculpen, Tom Cruise. Sí, la Operación Valkyria, güey. Y se salvó. Cagada. Güey, estaba todo planeado para que ahí se muriera y... Digo, otra de las teorías y conspiraciones de que no lo mataron, que ya dijeron, ya, ruco, cálmese, porque ya te pasaste de verga, güey. Sí, o sea, es que ya... Se estaba pasando se estaba pasando el chorizo, güey. Y bueno, resulta que ya cuando ve que estaba todo acorralado, unos dicen que se fue a su búnker. Al Bunkerführer. Con su esposa. Con su esposa. Eva. Y le dijo, nos vamos a suicidar. Ten esta pastilla de cianuro y yo me voy a pegar un balazo. Porque culero hasta el último minuto, güey. O sea, le pudo haber dado un balazo también a ella para que ninguno de los dos sufriera, pero no, te vas a revolver en cianuro. Pues sí, un ratito nada más, un segundo. Sí, pero... y se pega un balazo. Hay otros que dicen que se fue a Argentina y que nunca lo agarraron y que se murió allá en Argentina años después. Pero la teoría más repetida es que se suicidó en su búnker de un balazo. Ok, muy bien. Qué pinche, qué personaje tan pinche controversial, cabrón. De verdad que siempre debe haber un... Son de esos personajes que dices, debió de haber un momento y una decisión donde totalmente lo rompen. Cambiado todo. Sí, el multiverso. O sea, porque debe de haber exactamente un multiverso donde a lo mejor Hitler fue un gran artista, güey. Hay un cortometraje de Hitler que se teletransporta y llega hacia una ciudad y trata de revivir un chingo de veces y llega al mismo punto y trata de hacer todas las cosas y se da cuenta que al final de cuentas tenía que morir él, cabrón. No pudo haber hecho nada distinto porque ese era su destino, güey. Y eso es lo que te tratan de decir con esa animación, pues, que sale. Sí, o sea, es como... Sale, camina al mundo moderno y lo atropella un pinche camión, güey. Ya, está bien, pues. Y de repente vuelve a salir y dice, no, ya no voy a acercar los camiones, güey, ¿no? Y va caminando y se cae en una pinche coladera, güey. Entonces, así pues sale muchas cosas muy graciosas en esa animación, güey. A ver si por ahí las ponemos en las redes sociales para que la gente la vean. Sí, pero vamos al punto donde, güey... Donde lo matan. Sí. O sea, eso vamos, ¿no? Sí, o sea...
Pues lo matan ya. Lo matan, se suicida, pero ya no hay Hitler. Sí. Bueno, ¿y qué? O sea, todo esto que hablamos, obviamente vuelvo a mencionarlo, güey. Un gran líder. Difícil me cuesta aceptarlo, pero hay que decir las cosas como son, güey. Sinceramente, ¿no? Para nuestro auditorio, para nuestros podcasteros, hay que aceptar lo que es. Fue un pinche líder cabrón, güey. Sí, pocos líderes de esa época, ¿no? Entonces creo que... Digo, y no es por hacer una comparación absurda, pero un líder que fue capaz de levantar un país, güey. Países. O sea, primero su país, ¿sí? Y después países, güey. Convencerlos de que su idea era la correcta, cabrón. Que su visión del mundo del futuro era esa. Y los convenció. Digo, hasta ahora, bueno, afortunadamente qué bueno que no ha existido un líder de esa calaña, güey, porque... bueno, a lo mejor sí ha existido, pero ya no han permitido escalar, güey, ¿no? A ese nivel, ya por lo menos nos sirvió de ejemplo. Digo, porque si vamos al punto donde creo que su racismo era equiparable tal vez al del Ku Klux Klan en Estados Unidos, güey. Sí, pues cabe mencionar que en ese tipo de ideologías, güey, se tenía muy adoctrinado el tema del esclavizamiento, pues. Sí, o sea, volvemos al tema donde, digo, y también no dejemos aparte también a la gran comunidad latina también en Estados Unidos, güey, que no son bien recibidos en muchas partes. Sí, pero pues ya es un tema más actual, ¿no? Sí, es un tema más actual y en ese entonces no estaba tan marcado el tema del racismo hacia los latinos, era más marcado hacia los negros, güey. Hacia la gente de color siempre fue los negros, ¿no? La gente de color, ¿no? Y digo... Ahora sí hacia los negros y hacia los ¿cómo se llaman? Los ¿judíos? No mames, no sabes es que los nativos americanos, güey. Nativos, sí, güey. Pues sí, los nativos nativos americanos, que son los Cherokees o Wyoming, los pieles rojas. Ya nos fuimos al... Sí, ya te brincaste, ya querías hablar de tus temas socialistas, güey. Pero no. A ver, regresemos a la muerte de Hitler. Entonces, teorías. Una. Se suicidó. Otra, lo mató el servicio el alemán. Un conjunto de Estados Unidos. ¿Cuántos van? ¿Tres? Cuatro, dos, tres. La tercera. Voy a mencionar la tercera. Escapó. Bueno, le dieron. Escapó a Argentina y allá la dejó de hacer de pedo, chochó y murió. Simón. ¿Hay otra teoría? Hasta donde sé, son esas tres. Esas tres, ok. ¿Tú tienes alguna otra? No, estoy pensando. ¿Lo pusieron los ovnis? No creo. ¿Quién chingados quisiera esa pinche pendejada, güey? Pues era un judío y se lo violó. Hubiera sido poético. Bueno, sí. Tengo que admitirlo. Más poético el hecho de que los de South Park lo hayan interpretado de esa manera. ¡Satán! Sí, ¿no? El pinche Saddam que es la pareja del Satanás, y a Hitler la tienen sentenciado como la pinche... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Una sirvienta, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Otra chistorete del... ¿Cómo se llama? De este nazi bigotón. ¿Has visto la película de Little Nicky? ¿La del hijo del diablo? Sí. Adam Sandler, güey, representando un hijo del diablo. A Hitler, su condena, güey, le meten una piña, lo visten de ¿cómo se llama? De maid,
para limpiar, ¿no? Como sirvienta. Con su vestidito, sí, y su pinche gorrito y su bigatita, y le mete las piñas por allá atrás. A ver, cabrón. Agarra una piña y ya le trae una piñita. Y le dicen, no, cabrón. Más grande. Y va y deja una y una granota y la hace. Y se agarra, se sube el pinche. La cena, güey. Y toma, cabrón, le mete la pinche piña. El castigo de Hitler, güey. Por todas las atrocidades que hizo, güey. Bueno, ya sabemos cuál es el límite. Sí. Creo que sí. Creo que fue un ejemplo de lo bueno y lo malo, güey. Lo que debes y no debes de hacer. Así es. Entonces, a ver, pues yo creo que ya saben nuestra conclusión. Pero mencionábamos que hay que reconocer las cualidades que tenía, que era liderazgo, sí, era un excelente orador, político y también conocedor de arte, güey. Ser una verga, güey. Otra de las hay que mencionar que otra de las tareas que este güey tenía era conservar los monumentos o más pinturas. No podían tocar nada de arte histórico y artístico de las ciudades que preservaban. O si llegaban y destruían, agarraban todo y se lo llevaban. Y había una sección de los nazis que se encargaban en preservar la cultura. De hecho, creo que History Channel tiene un programa que se llama Grandes Tesoros Nazis, algo así, donde te exponen todo lo que han recuperado a través de los años de lo que ellos saquearon durante la Segunda Guerra Mundial. No se dice saquear, güey, protegieron, güey. Protegieron, güey. Fíjate que para eso fue hecho esa comisión de protección. Sí. Ya tienen que ser sinceros, güey. El pinche transporte, güey. Pobre Penacho va a valer madre. ¿Para qué lo están peleando, cabrón? Pero bueno, X. Pero bueno, ya para darle sepultura. Desde ya lo matamos, ya lo habíamos condenado. Pero y es que es que no puedes decir que amas esas cosas, pero sí son hasta cierto punto admirables, güey. Pues sí. Pues no es de amar, pero sí de admirar, ¿no? O sea, yo sí puedo mencionar que admiro muchas cosas de él, pero sí definitivamente el otro lado de la moneda es sumamente oscuro, güey. Neta, no hay una pinche punto blanco en todas sus acciones, güey. Es que no tuvo un equilibrio como tal, güey. Pues se fue a un extremo, güey, totalmente. Pues es un dictador. Totalmente. O sea, no hay una manera diferente de describirlo, la verdad. Así es. Entonces, pues hizo lo que hizo, logró lo que logró, y se le atribuye lo que ya les mencionamos y reconocemos lo que fue. Pero pues ahora sí, como la pregunta de todos los programas, ¿no? ¿Lo amas o lo odias? A ver, platícame. Obviamente es un personaje a odiar, ¿no? Ok. Lo odias por todas las muertes que ocasionó. Creo que fue el primer gran ejemplo de la gran división que se puede hacer en una sociedad, ¿no? O sea, creo que con un discurso de odio y de racismo. Así es. Y de ahí partes y acabas con todo. Yo creo que debería salir el Hitler moreno, güey. Un Hitler moreno, güey, que nos lleve a nosotros los morenos a ser la raza suprema, güey. Ay, si te escuchan alguien que son 4. No estás hablando de Andrés Manuel. No es nuestro Salvador, ¿acaso? ¿No es nuestro Mesías? No. Pero bueno. Dale más ideas. No necesita. Bueno, pues yo mi veredicto ya lo conocen. Lo odio. Es literalmente todo lo que no debería de ser una persona, no en el poder, güey.
se fue totalmente a defender su ideología. Está bien, es parte de las cosas que le reconozco, ¿no? Un buen líder, un buen orador, defendió sus ideologías, culto. Pero, o sea, atentar contra la cantidad de gente con la que acabó, güey, por el hecho de tener un pensamiento que no pudo solucionar en su momento, como el que haya perdido sus novias por un judío, que un judío se lo haya violado, no sé, algo. Entonces, entonces pues ahí tienen el veredicto. Pues creo que es la conclusión más rápida que hemos tenido en estos capítulos. Pues es que también ¿qué puedes sacar de bueno, güey? No, digo, creo que lo bueno ya lo mencionamos. Lo admirable. Lo puedes admirar, lo bueno. Vuelvo a mencionarlo, no tengo nada bueno que mencionar acerca de él, güey, o de sus acciones, o... Simplemente admiro que fue un excelente orador, un excelente líder, un excelente político, güey. Digo, también hay muchos huecos que, como lo mencionamos, claro. No conocemos y son muchos what if, ¿no? Sí, ¿qué hubiera pasado? Sí, exactamente. O sea, ¿qué hubiera pasado si su mamá no se hubiera muerto con él tan joven? Si su papá no hubiera sido tan hijo de la chingada, si lo hubiera querido. Si no lo hubiera violado, si hubiera pintado más bonito, si no le hubieran robado las novias, si no le hubieran robado las novias, pobre entonces si hubiera dejado a su hermana andar con su sobrina, sabe, pudo haber sido un niño más feliz, y eso pudo haber cambiado la historia. What if si Adolf Hitler is what's happy? ¿No? Bueno. Pero bueno, esto es todo por esta semana. Esperemos que les haya gustado el capítulo. Espero que les haya gustado. Sí, prometemos la siguiente semana tener un personaje un poquito más claro. No, un personaje inclusive que podamos sacarle más juguito, ¿no? De tanto buenas como cosas malas, ¿no? El que sí lo mandaste al paredón, cabrón, a que lo fusilaran, güey. Sí, luego uno de cal, ¿no? Bueno, sí, porque hemos estado comando muchos, pero bueno, está bien. Hay que ser... Es más, hay que ser parejos. Para el siguiente. Es que habíamos dicho Mandela, pero... Sí, no, por supuesto. Digo, no, vamos a pensar que nuestra audiencia o nuestros podcasters que nos digan de quién les interesaría que habláramos, que pudiéramos sacar muchos matices tanto oscuros como blancos. Entonces, pues bueno. ¿Alguien con vitiligo estás diciendo? No, culero, güey, no lo es. Pero yo dije Michael Jackson, güey. No, bueno, también podría ser. Sí. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue ¿Los amas o los odias? Hasta luego. Hasta luego y buenas noches.